Todos los cultivadores han perdido al menos una vez su cultivo por plagas o enfermedades. La mejor solución para estos serios contratiempos es la prevención y una continuada observación. Muchos cultivadores miran sus plantas a bastante distancia y no inspeccionan el estado de las hojas y los tallos. Es básico inspeccionar casi a diario la parte inferior de las hojas. Estas inspecciones resultan determinantes para la prevención. Por ejemplo, en el caso de la araña roja, que es una de las peores y más frecuentes plagas del cannabis, se desarrolla a sus anchas debajo de las hojas y el cultivador puede no detectar nada sospechoso. Solo cuando empiezan a tejer sus telarañas por los cogollos se preguntan de dónde ha salido. En los cultivos en tierra, para prevenir plagas es necesario tirar la tierra vieja y comprar nueva para cada cultivo. El aire en movimiento es el mejor aliado. Incomoda notablemente a los insectos e impide el desarrollo de hongos. Hay que ser cuidadoso con la limpieza. Colocar filtros en los extractores es también un acto de prevención. Cualquier insecto u hongo puede penetrar por estos conductos y empezar a reproducirse a sus anchas. Los hongos también se encuentran en el aire y les encanta la humedad. Si la humedad es alta, hay que controlar este aspecto con especial atención. Un buen método para prevenir a los esquejes de plagas y enfermedades es sumergir los esquejes en una solución preparada a tal fin. Las plagas en general son mucho más destructivas en interior que en exterior. En exterior las plantas se desarrollan en su hábitat natural. La naturaleza se encarga de equilibrar a las diferentes especies mediante los depredadores. En interior no hay depredadores. Si algún enemigo de las plantas consigue llegar al cultivo, es muy fácil que se desarrolle excesivamente y se convierta en plaga. Estas son las más comunes. Como se ha mencionado anteriormente, la araña roja es el enemigo número 1 del cultivador de indoor. Son arañas muy pequeñitas que habitan en el envés de las hojas. Allí ponen sus huevos y se reproducen a sus anchas. Se alimentan de la savia de la planta mediante pequeñas succiones que son visibles en la parte superior de la hoja como pequeños puntitos decolorados. Es la plaga más difícil de controlar por su alta capacidad de reproducción. Un huevo tarda en eclosionar unos 32 días si el cultivo está a 15 grados. Si la temperatura es de 20 grados, los huevos eclosionarán en 14 días. Si la temperatura es de 30 grados, los huevos eclosionan en solo 6 días. Cuando su población es enorme, llegan a ocupar toda la planta y en floración tejen grandes redes por los cogollos. Hay que procurar detectar la plaga antes de la floración o en los primeros 15 días de esta. Tratar los cogollos es más complicado que tratar las hojas. Las hojas más infectadas se pueden podar y tirar. A las arañas rojas les agradan las habitaciones calurosas con poca humedad y muy poco aire. Les incomodan los ventiladores, la humedad alta y el frío. Existen varias alternativas para controlar o erradicar estas arañas de la planta, pero depende en gran medida de la fase en la que se encuentra la plaga. Hay que inspeccionar especialmente el envés de las hojas y si se detecta alguna araña, tomar cartas en el asunto. Si se está en fase de crecimiento o todavía no son visibles en las flores, posiblemente se controle la plaga. Se utilizan insecticidas naturales como Buzof o Bioprotec para fumigar las plantas. Siempre que se fumigue hay que ajustar el pH de 6 a 7 y procurar mojar el envés de las hojas. Seguramente el Bioprotec o el Buzof acabarán con la plaga de araña roja o la mantendrán bajo control. Aunque la plaga remita, hay que seguir inspeccionando el cultivo. Algún huevo podría hacer aparecer la plaga otra vez. En los cultivos en los que se utiliza la técnica de Sea of Green, la planta se desarrolla tan rápidamente que no da tiempo a la araña roja convertirse en plaga. Esto no quiere decir que no se tenga que vigilar. También existen productos químicos en el mercado específicos para la araña roja. Se ha comprobado que a los pocos segundos matan a todas las arañas y a sus huevos. Para los cultivadores que prefieren métodos naturales se recomienda la lucha biológica.
Como se ha dicho antes, en interior no existen depredadores. El fundamento de la lucha biológica consiste en introducir estos depredadores en el cultivo. La lucha biológica nunca erradica una plaga, solo la controla. Los depredadores no acaban con su enemigo totalmente, ya que si lo hacen morirían de hambre. Si lo hacen es porque se han introducido tantos depredadores que se fagocitan entre ellos. Los depredadores no atacan a las plantas, se alimentan exclusivamente de la plaga en cuestión. En el caso de la araña roja, el depredador utilizado es el Phytoceylus permissilis. En cultivos ultrarrápidos como el Sea of Green no es aconsejable la lucha biológica. No obstante, hay invernaderos donde, dado el gran número de plantas, tierra, malas hierbas y un clima complicado, la lucha biológica es la mejor y más barata opción contra las plagas. La mosca blanca es otra plaga indeseada, aunque mucho menos devastadora que la araña roja. Conviene mantenerla bajo control. Hay que sacudir las plantas. Si tienen mosca blanca, estas saldrán volando. Son muy pequeñas, pero cuando vuelan se ven fácilmente. Se alimentan de la savia y debilitan las plantas. Al igual que la araña roja, ponen sus huevos en el envés de las hojas. No matarán las plantas, pero mejor si no están en el cultivo. Se utilizan insecticidas naturales como Buzof o Bioprotec para fumigar las plantas. También funcionan muy bien las trampas antimosquito pegajosas. Si son amarillas, mejor, ya que este color atrae a la mosca blanca. Si se utiliza la lucha biológica para combatir a la mosca blanca, hay que introducir en el cultivo la Encarsia formosa para controlarla, aunque tarda bastante en erradicar las moscas. La mosca del vino, o también llamada la mosca de la fruta, aparece frecuentemente en los cultivos de cannabis. Asociada generalmente a los cultivos de tierra, también es considerada una plaga estética, es decir, que no mata a las plantas. Estos insectos de color negro sobrevuelan las plantas posándose sobre las flores, a las cuales suelen quedar adheridas y mueren. Hay que utilizar trampas antimosquitos amarillas en las que quedarán adheridas. Existen otras plagas menos frecuentes en el cultivo interior que las anteriores, como son los thrips y los pulgones. Los thrips son insectos con alas que ponen huevos debajo de las hojas y se alimentan de la savia, mediante pequeñas succiones que son visibles en la parte superior de la hoja como pequeños puntitos decolorados. El depredador biológico más utilizado para acabar con ellas es el Amblyseus cucumeris. Como aplicación foliar para acabar con ellos se puede utilizar Bioprotec o el aceite de neem. Otra plaga son los pulgones, de los que existen diferentes especies. Se alimentan de la savia de la planta y se reproducen muy rápidamente. El Bioprotec y el aceite de neem los mantienen bajo control. En caso de que se utilice la lucha biológica, utilizar el Aphidius affidimyza. Finalmente se muestran los minadores de la hoja. Estos insectos se alimentan del tejido fotosintético de la planta. Como lucha biológica se utiliza el Diglipus isaea. Observar las plantas regularmente hará que se descubra cualquier insecto antes de que éste se convierta en una plaga. Otro inconveniente que puede llevar al traste todo el cultivo son los hongos. Respecto a los hongos, cabe decir que existen millones de especies navegando por el aire. No todas son perjudiciales. Se reproducen por esporas microscópicas que flotan en el ambiente.
Los hongos aparecen como resultado de una serie de factores que benefician su aparición. Iniciar un cultivo sin desinfectar la habitación previamente puede ser la hecatombe. Cultivos con aire caliente y estancado y con altas humedades, como los trasteros y garajes, corren altos riesgos de desarrollar diversos tipos de hongos. Si se cultiva en sitios extremadamente húmedos, como zonas costeras, hay que utilizar un potente extractor de salida para que rápidamente consiga expulsar la humedad al exterior. Si se utiliza en sistemas de riego, como en hidroponía o aeroponía, hay que revisar periódicamente los tallos de las plantas que están en contacto con los goteros. Aquí la humedad siempre es elevada y pueden incubarse diversos hongos que posteriormente colonizarán la planta. En el caso de los hongos, el más temido por los cultivadores de cannabis es el hongo gris o botrytis. Se ensaña con las flores desarrolladas, pudiendo llegar a pudrirlas completamente en un par de días si las condiciones le favorecen. Además, puede seguir arruinando las flores mientras éstas se secan. Fumada es tóxica y puede provocar una infección en los pulmones. Desechar cualquier flor con botrytis. El botrytis se incuba dentro de la flor. Si se desarrolla en un clima de elevada humedad, es visible como una nebulosa de color gris que se extiende por las flores. Al tacto se denota podredumbre. Si la humedad no es tan elevada, del orden del 60%, aparecerá como una mancha marrón que al tacto es seca y se desmenuza con los dedos. Como ya se ha dicho en repetidas ocasiones, el mejor tratamiento es la prevención. Hay que inspeccionar las flores atentamente en busca de cualquier anomalía, sobre todo si la humedad es alta. Se recomienda una humedad menor del 50% y mantener el pH a 6. Un método preventivo consiste en espolvorear Mineral Magic sobre el sustrato. Otro temido hongo para los cultivadores es el oidio o mal blanco. Aparece cuando las condiciones de cultivo poseen una elevada humedad, una temperatura baja y poca iluminación. El oidio se incuba en las partes más bajas de la planta y lo hace en un mes aproximadamente. Podar las ramas inferiores ayudará a prevenir la aparición de este hongo, además de ayudar a poder inspeccionarlo mejor. Nunca hay que utilizar palos de madera en cubetas hidropónicas para sostener las plantas. El oidio aparece en la superficie de la madera humedecida y se extiende al resto de la planta. El oidio se extiende progresivamente por la planta desde las partes bajas a las altas, secando todos los brotes en su escalada. Los tallos se cubren de una nebulosa blanca que incluso puede llegar a parecer resina. Puede llegar hasta las hojas y las flores, colonizando toda la planta y produciendo su muerte. Algo tan sencillo como rociarlas con agua y bicarbonato hace desaparecer el oidio, pero si el hongo está muy extendido puede que haya que recurrir a la química. La raíz siempre debe tener un color blanco impoluto. La podredumbre radicular aparece generalmente en aeroponía, pudriendo toda la raíz. Las causas que producen podredumbre son temperaturas del agua superiores a 24 grados o la falta de oxígeno suficiente para la raíz, como en tierras demasiado anegadas o apelmazadas. La raíz adquiere un color marrón. Además, con la podredumbre radicular la absorción de nutrientes se hace mínima. Para prevenir este problema, si el cultivo es aeropónico, se debe cambiar el agua cada 15 días. Si el cultivo es de tierra, se deja que la tierra se seque o se disminuye la intensidad y la frecuencia de los riegos.